bienvenida ante un pedido del Ateneo como Alberdi, conociendo la importante trayectoria de la mayoría de los que está acá. Por supuesto que cuando pidió el salón, con mucho gusto, está a la hora para cuando lo precisen. Le damos la bienvenida. Es un lugar que a lo mejor, perdonen que no sea tan fino, podría haber sido, pero es primero un río en pleno zona de Vicente López, Puente de Saavedra. Así que Magdalena, sé que hoy hay una importante disertación del señor Gustavo. Y bueno, otra vez más le decimos gracias por estar acá, lo recibimos muy gustosamente y bueno, que salga todo como seguramente va a salir muy bien. Nada más y muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, nuestro primer agradecimiento es para Osvaldo Ciniere, que ha tenido la gran amabilidad de cedernos este lindo lugar, así que el reconocimiento es nuestro hacia la sociedad rural y hacia vos, que sos su presidente. Después a todos ustedes por haberse acercado. Veo muchas caras que ayer estuvieron fiscalizando, así que me imagino que muchos estarán muy cansados, así que doblemente agradecido de que hoy se hayan acercado acá hasta este salón. Y unas palabras muy especiales para el Instituto Amari para la Libertad, quienes tuvieron la generosidad de compartir, de invitarnos a participar de una conferencia del señor Peretnik y Ana Capral, que es la figura principal del Instituto Amari, va a ser quien esta noche va a tener a su cargo la presentación. Con respecto a nuestro Ateneo, simplemente recordarles que somos una entidad del bien público, que venimos trabajando desde hace muchos años por las ideas de la libertad y por mantener vigente el ideario de Alberdi y de todos aquellos hombres que nosotros entendemos que hicieron grande a la Argentina. Una Argentina que, les diría con esperanza, porque quiero tener un mensaje de esperanza, hasta anoche era una Argentina muy oscura. Hoy tenemos una pequeña luz de esperanza, de que a lo mejor en octubre podamos hacer el cambio que me parece que hay una gran parte de la sociedad que está pidiendo. Que Dios ilumine a la Argentina, ilumine a los argentinos en su decisión final del mes de octubre, que los que trabajamos por el cambio tengamos la oportunidad de ir a un balotaje y que veamos la urgente necesidad de trabajar todos juntos. Acá hay que rescatar valores, hay que rescatar principios, tenemos que volver a cumplir con la Constitución Nacional, con la ley, a tener una justicia independiente, tenemos que volver a construir esa república que alguna vez fuimos y que hoy lamentablemente hemos perdido. Y entre las cosas que tenemos que reconstruir está el de volver a unir a la sociedad. Porque si hay algo, además de que el Ateneo ha tenido siempre una visión muy crítica de este gobierno, pero además creo que es culpable de una gran brecha que se ha abierto en nuestra sociedad y es nuestra responsabilidad hacer que esa distancia que hemos tomado por diferencias ideológicas se vaya cerrando y podamos marchar todos juntos de nuevo como alguna vez lo hicimos. El tema de esta noche lo hemos tocado en varias oportunidades cuando hacemos la presentación del Ateneo y hablamos de la Argentina, de esa Argentina oscura y de esa Argentina que ha vuelto a manchar con sangre a la política argentina. El caso de Cristal Nisman es un caso que nosotros no podemos olvidar si queremos tener un futuro, si queremos seguir caminando para adelante con una justicia independiente. Tenemos que esclarecer todos esos actos espurios que ha cometido este gobierno, como el pacto con Irán y la muerte de un fiscal de la nación, nada más y nada menos que a una realmente insolente cantidad de meses no se sabe absolutamente nada de qué es lo que ha ocurrido. Así que
Muchas gracias por estar acá. Le voy a pasar el micrófono a Ana y después un invitado de lujo, el señor Peretnik. Vamos a hablar del pacto con Irán, de las consecuencias que tiene para la Argentina, de un antes y después de Nisman. Muchas gracias. Buenas noches, agradezco al presidente de acá de la Sociedad Rural por habernos ofrecido este lugar, a Magdalena, que me conozco desde hace bastante tiempo y bueno, me enorgullezco de ser su amiga. Es una gran persona, muy trabajadora, una gran luchadora por las ideas y bueno, siempre hablamos de hacerlo en conjunto, se dio la oportunidad. Ahora a través del Instituto Amagui, bueno, quiero aclarar, no soy la figura principal de Amagui, yo soy la secretaria ejecutiva, el presidente es Juan Carlos Kachanowski, que está ya partiendo de un viaje a Europa por razones académicas, y bueno, hoy tenemos el gusto de presentar a Gustavo Peretnik, que es el autor del libro Matar sin que se note, que es novelado, toda la investigación jurídica del fiscal Nisman, pero bueno, el doctor Peretnik tiene muchísimos libros de distinto tipo, como el Escudofobia, es un libro muy importante, tiene un libro también en coautoría con Alberto Venegas Lynch, que es el autor del socialismo, y bueno, podemos nombrar un montón, y el último es una novela histórica llamada Sabra con Marcos Aguinis. Así que bueno, los presento aquí a mi amigo ante todo, Gustavo Peretnik, que me honra con su amistad. Buenas noches, gracias. ¿Se oye bien sin micrófono? Me parece que se oía no muy bien con micrófono, así que por la más eficaz. Y empiezo agradeciendo al señor presidente y a esta hospitalaria sociedad rural que nos dio la oportunidad de poder rendir en una parte homenaje a mi querido amigo el fiscal Alberto Nisman, que en un marco como este del Instituto Amagui y de la Fundación Naumann y la Fundación había tres más. Sí, la Fundación Naumann, RELIAL, la Red Liberal de América Latina, Fundación Atlas y Fundación Cívico Republicana. Muy bien, y con las fundaciones mencionadas yo me siento muy en casa y les aseguro que Alberto también se habría sentido en su hogar. Entonces este es un digno homenaje a su memoria, además de repasar un poco los eventos que llevaron a su asesinato. Yo soy más directo en el vocabulario, como ven. Y le quiero agradecer a Magdalena por la organización del evento, a mi querida amiga Ana, porque siempre está promoviéndolo, ayudando, y a ustedes por estar aquí esta noche. Esperamos esclarecer un poco sobre una de las páginas más trágicas de la historia argentina. Diría sobre una de las páginas más trágicas de la historia de las democracias. Y en un mundo como el de hoy, en el que poca gente está dispuesta a defender los valores de nuestra sociedad, de la modernidad, de la libertad, aquellos valores que costó tantos siglos conseguir, la dignidad de la mujer, la posibilidad del disenso sin persecución, del ejercicio libre de profesiones, de la inspiración en el diálogo, en el debate, en el cuestionamiento, en donde nos enorgullezcamos no de que no se nos marque la cancha, sino precisamente de que se marque la cancha, de que haya un sistema judicial fuerte. En ese mundo, el de hoy, en el que hay tan poca gente que está dispuesta a levantar la bandera y defender estos ideales que tanto dignifican nuestra vida, es un placer estar entre ustedes, porque sé que estamos entre amigos, correligionarios y personas que pensamos en la misma dirección. Y les decía que Alberto también. Y empecemos, antes de hablar un poco del pacto de Irán, con Irán, de contar en qué consistió la obra de Alberto rápidamente, de Alberto Nisman. Ana tuvo la gentileza de mencionar mi libro Matar sin que se note, que es una crónica novelada acerca de su vida y obra, y aquí voy a tratar de resumir más o menos en las tres etapas de su investigación, para después hacer un análisis retrospectivo de qué significa el pacto con Irán.
Alberto Nisman comenzó casi casualmente su primera investigación. Y no voy a entrar en los detalles casi anecdóticos de cómo llegó a la causa AMIA. Lo único que hago para resumir es decirle que fue en un casamiento en donde los fiscales que estaban a cargo de la causa se aproximaron a él para preguntarle si estaba dispuesto a sumarse al grupo. ¿Cuál fue la motivación de los fiscales? Hay teorías al respecto. Pero creo que la más sustentable es que ellos no tenían experiencia en juicios orales, sí tenían mucha experiencia en la etapa de instrucción. Supongo que hay abogados aquí, y los que no son abogados también, hasta aquí llegamos, los que no somos abogados. Ahí hay uno, vos traducí después al castellano. Bueno, el tema es, la etapa de instrucción estaba por ser finalizada y se estaba por pasar a la etapa del juicio oral, que requiere dotes de oratoria, a veces casi histriónicas, mucha experiencia en cómo interrogar, cómo discutir, cómo cuestionar, una experiencia que los fiscales que habían hecho el trabajo primario no tenían, y por lo tanto pensaron, este Nisman nos viene bien en esta causa que está por ser cerrada. ¿Cómo iba a ser cerrada la causa AMIA? Estamos hablando, por las dudas, yo hay información que doy por sentado, pero estamos hablando del atentado del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos, centenares de heridos hasta hoy, en la sede de la comunidad judía en la calle Pasteur. De aquí en adelante, esto es el atentado. ¿Cómo había llegado a cerrarse la investigación? Presentando a un grupo de policías de la policía bonaerense como los responsables del atentado. Esto había resultado de una investigación que partió de cuando encontraron los restos de la Traffic que había explotado en el edificio. Una vez que esto se encontró, se pudo convocar a quien la había vendido, quién era su último dueño, y todos los rastreos que hace un buen detective al respecto. Y finalmente llega a la policía bonaerense, y estos policías, algunos de ustedes recordarán, Rivelli, el más importante de ellos, estaban por ser declarados culpables, comenzaba el juicio oral. La convocatoria Nisman tenía en cuenta que él venía, firmaba, sellaba y se terminaba el caso. Y aquí se produce algo que fue lo que me inspiró a mí cuando lo conocí a Nisman: el despertar de un héroe en un gris fiscal de un juzgado de la provincia de Buenos Aires. Él hasta ese momento no había tenido ningún caso muy trascendente, pero repentinamente cuando comienza el juicio oral y se da cuenta de que uno tras otro los que están siendo testigos, interrogados, miente, y no descaradamente, sino que se confunde. Dice, ¿cómo? ¿Usted estuvo a la mañana tal y tal día? Sí, bueno, pero a la mañana no pudo haber visto lo que usted dice que vio, porque eso se produjo solamente a la tarde. Ah, bueno, pero yo le dije a Galeano, el juez, que yo había toda la mañana. Claro, pero no tiene nada que ver, porque si estuvo toda la mañana, y viene otro y dice, claro, pero yo los conocía a los policías de tal y tal lugar, pero esos policías nunca estuvieron en ese lugar. Ah, sí, pero yo le dije a Galeano, él me hizo firmar el papel. Uno tras otro, sin excepciones. Nisman se da cuenta de que esto era un escenario general, no había nada de cierto, había que golpear un poco, se caía el esqueleto del caso. Los policías eran una banda de corruptos, pero que no tenían nada que ver con el atentado, habían sido colocados ahí para cerrar lo que había sido hasta ese momento, hasta hoy, el atentado terrorista más serio que vivió Latinoamérica, jamás. Y entonces él decide que hay que empezar de nuevo de foja cero, pide la liberación de todos los inculpados, pide que se concluya con toda la farsa que era ese juicio. Y los resultados de su obra en ese momento fueron que el juez Galeano terminó en la cárcel, que los dos fiscales que lo convocaron a él fueron destituidos, ninguno de ellos lo quiere mucho o quería mucho a Nisman, y que todo el juicio cayó en pedazos. Había que empezar de nuevo 10 años después del atentado. Y se constituye lo que se llamó la UFI, Unidad Fiscal de Investigación del Caso AMIA, en la cual fue colocado como cabeza Alberto Nisman, ya solo, sin gente que estaba, sin laderos. Él tiene que liderar
a un grupo de 30 profesionales, 40 en algunos casos, de primera, algunos especialistas en Derecho Internacional, otros especialistas en terrorismo, otros especialistas en Islam, otros especialistas en logística, en explosivos, en cada área que rozaba el caso, y el puesto a cargo de la UFI comienza la investigación de cero frente al escepticismo de todo el mundo y al desprecio con el que se trataba la posibilidad de reconstruir un atentado que había sido perpetrado tanto tiempo antes. Mientras él trabajaba en la UFI, yo recibo una vez, y esto voy a salpicar mis comentarios con alguna anécdota personal, recibo un email de Alberto en donde me dice: acabo de leer un artículo suyo, mío, sobre el terrorismo, coincido plenamente, me gustaría que nos encontráramos. Alberto Nisman, fiscal de la causa AMIA. Ya en ese momento era bastante conocido él, por supuesto no como lo es ahora, pero me acuerdo que era un domingo incluso, así que respondí inmediatamente: ¿cómo sé que esto no es una broma? Y él me contesta: bueno, estos son los teléfonos de la fiscalía, llámeme mañana y combinamos para vernos. Así fue, el lunes llamo, el lunes mismo de la mañana nos vimos por primera vez. Debo decirles, humanamente la química fue inmediata. Empecé a llevar a mis estudiantes a la UFI para que escucharan de boca de él cómo se llevaba a cabo la investigación. Era muy impresionante el lugar, porque eran mapas y archivos, parecía uno entrar a lo que se imagina de una película de la CIA o del FBI. Y él explicaba con dotes didácticas cómo avanzaba la investigación, respondía preguntas, hasta que después de varios grupos que llevo, le digo y pienso: Alberto, esto es para un libro, esto no puede quedar acá en estos 4 paredes. Y así comencé a escribir Matar sin que se note, y les cuento algo que salió en un reportaje que me hizo La Nación, pero si no lo leyeron se van a sorprender. Cuando terminé el libro, en el 2009, me reúno con Alberto en un café, le muestro 5 títulos alternativos que yo había pensado para el libro y le pregunto: ¿cuál te gusta más? Y él mira los 5 libros, señala el tercero, me mira sonriente y me dice: este está piola, hasta ahora entiendo que lo dijo con ironía, pero el título era, para vuestra sorpresa, El asesinato de Alberto Nisman. Y el hecho de que no lo elegí fue porque la editorial muy acertadamente me dijeron: no, es un título muy morboso, ¿cómo vamos a poner eso? De todos modos, el libro no hablaba del asesinato, porque el libro cuenta lo que ocurrió, sin moverse un milímetro de los hechos, pero sí mostraba una y otra vez las amenazas que él estaba recibiendo. Y como recibía amenazas de ser asesinado, uno podía jugar y ponerle ese título en la tapa como diciendo: bueno, era una posibilidad, pero hice bien, creo, en aceptar la recomendación editorial y descartarlo. Pero el hecho lo señalo también porque él jugaba con esa posibilidad, la tenía muy clara, porque recibía amenazas constantes. Llegó a tener 10 custodios, lo sabe. Nisman empezó siendo percibido por Irán como su gran enemigo. Y es lo que quiero mostrar por qué. En la reconstrucción del hecho, y él llega finalmente a reconstruir el atentado pleno. Tuvo alguna suerte técnica, en ese momento llegó a la Argentina por primera vez un instrumento de investigación que se llama Excalibur, que hoy debe ser bastante antiguo. En ese momento era lo más moderno que había, no había nada mejor, que consistía en que uno ponía un nombre en la computadora y al poco tiempo llegaban del programa todos los gastos que hizo esta persona con su tarjeta de crédito, todos los viajes que hizo, todas las reservas de hoteles que hizo, todos los lugares donde vivió. Era una cosa increíble en ese momento. Hoy ni quiero pensar hasta dónde pueden revisarnos con los sistemas que hay de control, pero gracias a estas posibilidades técnicas, gracias al equipo de excelencia que les menciono, y sobre todo, gracias a la perseverancia, a la obsesión, a la constancia y a la valentía del fiscal que dirigía la UFI, se llegó al puerto de reconstruir el atentado en su conjunto. No solo que no había policías bonaerenses involucrados, sino que el atentado había sido planeado, financiado, perpetrado por Irán.
y no por algunos iraníes radicalizados, sino por el Estado terrorista de Irán, que en una reunión en la ciudad de Mashhad, con todos los detalles, informantes de primera línea. Ustedes saben que yo dicto muy a menudo clases a adolescentes, y estoy acostumbrado, acá no todos son adolescentes, y estoy acostumbrado... Somos adolescentes de la tercera... Yo dije no todos. Y con adolescentes es muy habitual que alguien trate de descalificar lo que vengo diciendo y me dice, bueno, pero esa es tu opinión. Y ustedes saben, ahí la dejó, como si hubiera dicho, acabo de descubrir América, esa es tu opinión. ¿Y qué uno puede decir? Ya sé que no es la opinión de Maradona, la mía, que estoy hablando yo. Pero, lo digo lo de los adolescentes, porque a veces es difícil convencer a los chicos que hay enunciaciones en esta vida que no son opiniones, que son la verdad cristalina. Hay opiniones, pero hay otras que no son opiniones. No todo es opinión en este mundo. Les recomiendo que discutan con sus hijos o nietos al respecto. Con todo, no es una opinión que el atentado de la AMIA lo cometió Irán. Está demostradísimo. La Interpol aceptó plenamente todas las pruebas de Nisman. Este dictamen de 802 páginas del año 2006, en el que se detalla las cuentas de banco que se movieron, las personas que ingresaron por la triple frontera, cómo fueron entrenadas, cómo fueron, todo, con todos los detalles. Cuando hay gente que todavía dice, algún día se sabrá lo que pasó en la AMIA, a mí me eriza la piel, porque se sabe todo, de pocos atentados se sabe tanto. Esto no quiere decir que se haya cumplido con la justicia, porque los perpetradores están en Irán protegidos por el gobierno. Pero eso no quiere decir que no se sepa, se sabe todo lo que ocurrió en el atentado. Esta fue la primera etapa de la investigación de Nisman y diría la que lo lanzó al estrellato. Cuando él presentó este caso, Irán lo vio como el gran enemigo, pero además comenzó a aceptarse que la Argentina, en cuanto foro internacional tuviera oportunidad, debía exigir de Irán que extraditara a los sospechosos, que colaborara con la investigación, que se sometiera a la justicia, algo que nunca, jamás existió. No contestaban ni a un exhorto de la UFI, jamás respondieron una sola pregunta. Si hay la necesidad de una prueba adicional de que fue Irán el que cometió el atentado, era aquí la prueba. Nunca permitieron que ningún iraní fuera interrogado, que ningún iraní fuera revisado, investigado. Nunca respondieron a una sola pregunta, con el argumento de que la justicia en la Argentina está corrupta. Yo les debo decir que me imagino que en Irán la justicia no funciona demasiado bien. Y le puedo decir, de conocer a muchos jueces argentinos después de la investigación, que decir que la justicia argentina está corrupta es un insulto. Hay jueces corruptos en la Argentina, como hay de todo, pero la justicia argentina por momentos funciona bien. Si quieren un excelente ejemplo de cuándo funcionó bien, la respuesta es la UFI. Ahí tenías un grupo de profesionales que trabajaron hasta el final para llevar a la justicia argentina a un pedestal en el que no había estado por décadas. Ministerios de justicia del mundo entero consultaban con la Argentina a partir de ese momento. Pero aquí el fiscal victorioso decidió que su carrera recién empezaba. Por eso yo les dije, la transformación de un fiscal gris de un juzgado de la provincia de Buenos Aires en un héroe fue que este caso lo tocó como una varita mágica y lo transformó en que esta es la misión de su vida. Él va a hacer justicia hasta el final, caiga quien caiga, no le importa ningún riesgo personal. Este caso lo debe llevar hasta el final como muestra de que hay formas de hacer justicia, diría con una convicción muy ingenua en que el terrorismo puede ser vencido por vía legal, que la corrupción puede ser vencida por vía legal. Ese era Nisman y así trabajaba. Y entonces ahora que llegó a este gran éxito, iba a dar un paso subsiguiente. Y esto se produce, se le da la gran oportunidad en el año 2013, en realidad el fruto. Porque un tal Abdul Qadir, que había sido intendente de la segunda ciudad más importante de Guyana, Linden el nombre de la ciudad. Él no nació Abdul Qadir, pero se convirtió al Islam y asumió este nombre. Y cuando quiso ser uno de los viajeros en esta ruta transitada misteriosamente y frecuentemente, que eran los aviones que iban varias veces por semana
desde Caracas a Teherán, no precisamente para transportar turistas en ninguna de las dos direcciones, era transporte de armas, de drogas, de malhechores, de lo que quieran, eso era lo que llevaban en estos aviones. Uno iba a ser Abdul Qadir, y alguien le dijo que para demostrar su patriotismo y su fidelidad a la causa, ya que va a hacer escala en el aeropuerto Kennedy, ¿por qué no lo vuela en pedazos? Hay unos tanques de combustible que si lleva a él los explosivos necesarios puede hacer destruir el aeropuerto Kennedy enteramente en un atentado que, de haberse producido, se habría estudiado paralelo al de las Torres Gemelas. Abdul Qadir fue detenido a tiempo con todo el material explosivo que llegaba. Hoy en día está en la cárcel, cadena perpetua, le dieron en Estados Unidos después de ser extraditado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Nisman? En principio nada. Salvo que la intuición de Nisman hubiera estado fundada y que la suposición de él de que este Abdul Qadir tenía algo que ver con los que perpetraron el atentado en la Argentina, si eso hubiera podido ser demostrado, ahí él podía intervenir en el caso también. Y no solamente lo demostró, sino que notó que el alma mater, el cerebro del atentado contra la AMIA en la Argentina, que era Mohsen Rabbani, el agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, era el superior directo de Abdul Qadir, era el que le daba las órdenes, lo orientaba, etc. Tenían contacto permanente entre ellos. Entonces Nisman dijo, tengo la posibilidad de investigar ahí también. Y llega su segundo gran dictamen en el 2013, en donde demuestra, no ya que el Estado de Irán perpetró el atentado en la Argentina, sino que el Estado de Irán tiene una red de terror internacional con células dormidas en muchos países que actúan cada vez que se puede. Lo hicieron en Alemania, lo hicieron en Uruguay. Y dígase también, en homenaje a Nisman, que si estas células están dormidas es precisamente por su trabajo. Porque como se puso el foco en la actividad iraní en el exterior, empezaron a calmarse un poco, si no habrían vuelto loco al planeta con atentados permanentemente. Cuando esto se demuestra en el segundo gran dictamen de Nisman, él nota que el gobierno argentino, a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ese momento, reacciona con absoluta frialdad. Y en lugar de tomar esto como un trampolín para exigir más justicia contra Irán en los foros internacionales, deciden sencillamente, como se dice en el lunfardo argentino, cajonearlo. No prestar ninguna atención a estos resultados. Y la gran pregunta era ¿por qué? La gran respuesta la dio yo lo llamo en mis artículos el memorracho, que es el memorando de entendimiento entre la Argentina e Irán, firmado el 27 de enero del año 2013. De aquí en adelante pido vuestra complicidad, el memorracho. ¿Por qué esto es un memorracho? En el artículo primero dice este acuerdo que Argentina e Irán cooperarán uno con otro para investigar el atentado a la AMIA. Es decir, que la familia de la mujer violada y asesinada llama al violador y dice, de aquí en adelante investigaremos juntos. No solo eso, sino que en el artículo 7 dice que le tienen que entregar al violador y asesino toda la información acerca de cómo investigaron y cómo llegaron a los culpables. Es decir, Argentina se comprometía a entregarle a Irán la UFI para que los iraníes pudieran revisar todo el proceso de investigación y después decir si estaba bien o estaba mal. En el camino, por supuesto, de decapitar a varios iraníes que habían colaborado con la justicia argentina. En la demanda de justicia entre la víctima de este atentado y el victimario demostrado se transformó en una negociación política entre dos gobiernos. El inciso último era el más llamativo, porque decía, las dos partes van a transmitir a la Interpol los datos de este acuerdo. Y Nisman se preguntó, ¿y por qué hay que transmitirlo a la Interpol? ¿Qué tiene que ver esto con la Interpol? Y la respuesta también era clara. Interpol había emitido las llamadas alertas rojas, que eran las órdenes de captura contra los principales iraníes involucrados en el atentado,
que no podían, en teoría, salir de Irán sin ser capturados en el exilio. Al pasar esto a la Interpol tenía que hacer lo que ya había hecho en otra ocasión. Considerar lo siguiente: en vista de que hay un acuerdo de investigar de otro modo lo que se ha hecho, que involucra al gobierno argentino, que es el victimario, que es la víctima del atentado, nosotros suspendemos las alertas rojas. Esa es final de una tarea entre Argentina y Irán. Porque había habido 2 años antes un encuentro, en ese momento secreto, en Etiopía, entre el canciller argentino y el canciller iraní, que habían firmado claramente que Argentina renunciaba a seguir la investigación, estaba dispuesta a abandonar su pedido de justicia por algunas muy grandes consideraciones económicas. Irán transformado nuevamente en el gran cliente de cereales, el proveedor del petróleo más barato, intercambio de tecnología nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a entrar en las etcéteras, porque esto tiene que ver también con enero del 2007. En ese momento el presidente de Irán era Ahmadinejad, un hombre muy simpático, no sé si lo recuerdan de los diarios, comparado con el que hay ahora, parece ser un monstruo. Las diferencias no son tan grandes en los mensajes, pero es cierto que cuando los iraníes debieron votar, elegir entre la edad de piedra y la edad de bronce, eligieron la edad de bronce y pasaron a este nuevo gobierno. Pero en ese momento era Ahmadinejad el presidente de Irán, y Ahmadinejad tenía como su gran aliado, amigo y protector en Latinoamérica al presidente de Venezuela. Y llega en enero del 2007 a Venezuela y tiene una reunión secreta en ese momento con Chávez, que hoy en día, de la cual se saben ya todos los detalles, porque hay 10 exministros de Chávez que desertaron del chavismo y que en interrogatorios paralelos declararon exactamente lo mismo, lo que para un investigador es bastante suficiente con estos 10 testimonios sobre cómo fue el proceso de acercamiento entre los dos países. Y el presidente de iraní le dice a Chávez: yo necesito un favor, compañero, y es que usted influya en su aliado, el gobierno argentino, para que nos blanquee. Basta de alertas rojas, basta de perseguirnos, basta de reclamos, y a cambio de eso, usted diga cuánto dinero, no hay límite, lo que ustedes quieran. Y aquí debo decir que leía muchos artículos criticándolo a Chávez por dilapidar el dinero venezolano. Los venezolanos no tenían ni papel higiénico, pero él mantenía campañas políticas en toda Latinoamérica y ayudaba a los gobiernos. ¿Se acuerdan de Antonini? $800.000 que le pescaron, que era la puntita del iceberg para financiar la campaña política del kirchnerismo en la Argentina. Era la puntita del iceberg. Y les digo que leían los diarios que mal Chávez dilapidaba el dinero que los venezolanos no tenían. Bueno, debemos decir algo a favor de Chávez. No era dinero venezolano, era dinero iraní. Él obraba como un intermediario, recibía este dinero, lo distribuía de acuerdo con su criterio, pero era una canilla abierta de Irán que tenía que ganar el blanqueamiento frente a la justicia argentina. Pero este blanqueamiento no se producía. Interpol no levantaba las alertas rojas. Entonces los iraníes se impacientaron mucho, en un momento se enojaron, y estas son parte de la trama que Nisman fue viendo. Pero aquí es donde entra la tercera parte de su investigación, en el 2013, que lo llevó a la muerte. Porque vamos a resumir las dos primeras. La primera fue demostrar claramente que el Estado iraní cometió el atentado. La segunda fue demostrar claramente que el Estado iraní es cabeza de una red de terror internacional, de la cual el atentado a la Argentina fue una parte, la peor. Y la tercera parte de su investigación es cuando Nisman recibe escuchas telefónicas que le demuestran que el gobierno argentino está entregando datos de la UFI y de su vida personal a los iraníes. Incluso, y esto es lo que más repelencia le producía, esto que me lo decía abiertamente, incluso
contactos indirectos con Mohsen Rabbani. Es decir, hablaban con el que había cometido el atentado en la Argentina y ya lo trataban de igual a igual y le pasaban información del fiscal argentino, que es el que debía ser protegido por el Estado argentino. No existe en la historia de las democracias un caso así, en donde un país tome su justicia, tome su fiscal y se lo venda al país enemigo, o al país demandado. Vamos a ser cautelosos en los términos. Cuando Nisman descubre esto, se da cuenta de que tiene que apresurar plazos, porque en estos momentos, a diferencia de lo que había ocurrido hasta entonces, en donde el Estado argentino era su escudo y protección, ya no podía contar con eso. El Estado argentino parecía ser el enemigo, o por lo menos no digamos el Estado también era él, el Poder Ejecutivo, que comienza a invadir el Poder Judicial porque se dan cuenta de que la UFI está investigándolos a ellos. Este es el punto fundamental. Cuando la presidenta se da cuenta de que Nisman osa investigarla nada menos que a ella, a su ministro de Relaciones Exteriores, a Larroque, a Luis Delía, a toda la gente de la farándula argentina, cuando se da cuenta de esto, entra una vez más, creo que ni la primera ni la última, en histeria y dice: hay que terminar con este tipo como sea. Yo soy cauteloso, hasta aquí es cierto. ¿Qué pasó después? ¿Quién escuchó hay que terminar con este tipo como sea? ¿Y qué entendió? ¿Y cómo lo llevó a la práctica? Cada uno podrá deducirlo. Pero mientras tanto, lo que ocurrió fue que la última parte de la vida de Nisman, los últimos días, yo estuve en contacto por email con él hasta el final. Estaba dando una serie de conferencias en España y recibo un email de él 4 o 5 días antes, en donde me manda lo que va a presentar en el Congreso. Me acuerdo que le dije: mira, estoy en conferencias en España, mandame una versión más resumida porque no tengo tiempo de leerlo ahora. Y me manda un resumen, el que ya estaba hecho. Leo el resumen y escribo un artículo que se llama La Trilogía Nisman, que está en internet. Porque en él, nuevamente, no solamente porque era mi amigo, sino porque realmente admiraba su heroísmo hasta último momento, elogio lo que significa esto para la justicia argentina. Digo, las futuras generaciones de argentinos van a poder aprender de cómo se ha revelado el caso más ignominioso de la historia de la justicia argentina. El editor sube esto a internet, le escribo a Alberto un email muy elogioso diciéndole: la gente no te lo dice, pero yo te lo digo, toda mi admiración, todo mi cariño, contame qué te pareció el artículo, estoy esperando la respuesta. Y percibo en lugar de eso el terremoto de un email de un alumno que me dice: estoy conmocionado por lo que tengo que decir, acaban de encontrarlo a Nisman muerto en su departamento. Hasta aquí lo personal. El hecho es que él estaba en España festejando el cumpleaños 15 de su hija y recibe un llamado telefónico que le hizo cortar esa celebración. ¿Cuál es este llamado? Aquí sí es mi opinión. No se sabe hasta hoy qué fue este llamado. Puedo deducirlo, así como puedo deducir quién lo mató. Y tampoco hay que ser Sherlock Holmes, lo mataron sus enemigos, los mismos iraníes que lo venían amenazando una y otra vez con una célula argentina en connivencia con los sectores oficiales argentinos que se lo querían sacar de encima. No es muy difícil deducir. Es difícil saber quién apretó el gatillo, pero cómo fue el asesinato de Nisman es fácilmente deducible. El llamado telefónico misterioso probablemente haya sido de Stiuso, que era el jefe del servicio de inteligencia argentino que trabajó con Nisman cuando él era el jefe de la UFI. Es decir, aquí el que investiga es el fiscal, a diferencia de, por ejemplo, en Estados Unidos, corregime si hay error en el derecho, en donde investiga la policía directamente. En Argentina y en muchos otros países, el que investiga es la fiscalía y delega en el servicio de inteligencia o en la policía lo que tienen que hacer en el llano. Entonces recibe toda la información de ellos. Stiuso había trabajado con Nisman codo a codo durante todo el tiempo. También era un hombre muy profesional y obsesionado por llegar al final en esta historia tan trágica argentina. Es posible que sea Stiuso el que lo llamó a España y le dijo:
mira, están decapitando el servicio de inteligencia, me echaron a mí, echaron a tal, echaron a otro, eso fue lo que ocurrió. Cuando se dieron cuenta de que lo estaban investigando a ellos, dijeron, ¿pero qué es esto? ¿Un servicio de inteligencia a alguien que no deja que le marquen la cancha? A mí no me van a marcar la cancha. El servicio de inteligencia tiene que estar a mi servicio, no al servicio de la justicia argentina. Entonces empieza a decapitar a este servicio de inteligencia argentino y le dice, probablemente, esto es mi opinión, si uso a Nisman, el próximo sos vos. Te van a echar en horas. Y una vez que te echen no vas a poder presentar nada, porque van a decir esto es un resentido que está llevando a los diarios algo en contra del gobierno porque lo echaron. Y Nisman decide, hay que correr, esto hay que presentarlo ya, aunque estén de ferias en Buenos Aires. Por eso, en vez de ir directamente a la justicia, primero llega al aeropuerto y se va directamente a la televisión. Hay que hacer saber lo que estoy haciendo antes de que puedan echarme, porque si él le ganaba de mano, no iban a poder echarlo, porque iba a parecer que lo echaban porque había presentado esto. Que era exactamente la teoría del juego, se sabe cómo es, quién le gana a quién adelantándose. Entonces él llega y hace sus famosas declaraciones en la televisión argentina, una y otra vez diciendo esperen el lunes en el Congreso le va a presentar todo, con todos los detalles, mientras tanto le digo, está trabajando aceleradamente en su presentación y lo matan. Apenas lo matan, la presidenta que sabe todo, enseña todo, dice todo, aclara todo, no comete jamás errores, inmediatamente sale a difundir que fue un suicidio. Después cuando la entrevistaron hace poco, cuando el periodista le dijo, pero usted empezó diciendo que es un suicidio, ella contestó en perfecto inglés, bad information, no sé si lo vieron. Se refería a que ella dice, yo no dije que fue un suicidio, lo dije en forma de pregunta. Pero los argentinos no son idiotas y escuchamos la pregunta. La pregunta fue así, ¿qué pasa por el alma de una persona que se quita la vida? ¿Dónde está la pregunta? La pregunta es qué pasa por el alma del que se quita la vida. No si se quitó la vida o no. Que era un suicidio lo daba por entendido. Lo que arrojaba como pregunta es, empiecen ustedes a discutir, argentinos queridos, ¿qué habrá pasado que hizo que Nisman se suicidara? Que es exactamente la política. Arrojar y arrojar desinformación una y otra vez. ¿Se acuerdan de la Comisión de la Verdad? La Comisión de la Verdad no tenía como objetivo llevar la verdad, tenía como objetivo explícito confundir, para que nunca se supiera la verdad. Para empezar a arrojar, a lo mejor no fueron los iraníes, seguro que no fueron los iraníes, hubo tráfico, no hubo tráfico, hubo AMIA, no hubo AMIA, hubo atentado, no hubo atentado, Argentina, no Argentina, arrojar y que la gente hable y diga, y bueno, nunca se sabrá. Con el caso Nisman igual, parece ser un microcosmos de lo que pasó con la AMIA. Primero arrojemos dudas, una y otra, quién fue, por qué, Lago Marcino. Sale la presidenta e insinúa que Lago Marcino tenía una relación romántica con el fiscal. Digamos, no hay, tendría que traer el libro Guinness de los presidentes del mundo, el nivel al que quería arrojar a la justicia argentina. Porque todo lo que se hubiera esperado en ese momento de una presidenta o de un jefe de Estado es decir, lamento terriblemente lo que ha ocurrido. Estoy consternada porque un fiscal de la nación murió en circunstancias tan trágicas. Espero que la justicia logre saber qué ocurrió. Punto. Y si querés ser un poco delicada, agregar, ofrezco mis condolencias a su familia. Nada de lo que acabo de decir, nada de lo que acabo de decir se produjo. Era todo el tiempo ensuciarlo a Nisman una y otra vez, ella o sus acólitos. No tengo que decirles todo lo que se dijo de Nisman porque está claro y me da casi vergüenza repetirlo. Pero era, como es muy difícil refutar lo que escribió Nisman, hay que destruirlo a él. Hay que hacer que toda la gente piense, ¿cómo este tipo que es tan bajo y tan vil pudo haber dicho algo serio? Todo lo que hizo está mal. Era la única manera de refutarlo. Porque además le digo que lo que denunció Nisman es verdad, va a ser demostrado en los próximos meses, no hace falta que uno haga investigaciones detectivescas. La Argentina ha decidido blanquear a Irán. El gobierno argentino ha decidido blanquear a Irán por dinero. Y eso se va a ver en los próximos meses. Nisman va a ser demostrado en su veracidad, porque eso es a donde apuntan. Pero cuando ellos tratan una y otra vez de desacreditarlo, lo que intentan es llevar la discusión a otros planos, no a ver si era verdad lo que escribió o no escribió, de eso ni se habla, para colmo con jueces que se suman al gobierno, con fiscales que se suman al gobierno. El primero de ellos dijo, yo no puedo ni investigar, esto queda descartado, no hay forma. 5.000 horas de escucha y no podemos revisarlo.
también otro para el libro de Guinness, después creo que su hijo fue designado juez en algún lado, y así se manejan. Después confundir una y otra vez, el reporte toxicológico al principio dijo que Nisman tenía alguna droga en la sangre, lo que explicaría por qué no se resistió, porque los que conocimos de cerca, les puedo asegurar que eso es lo que no entendíamos. Nisman se hubiera resistido hasta el final. Es imposible que lo maten sin que se vea nada, de absolutamente nada, de una mínima pelea. Acá no hubo resistencia, y es porque probablemente le inyectaron algo. Pero cuando sale este informe, al poco tiempo dice, no, era mentira, era un jueguito del informe toxicológico. Sale que el informe, la pericia informática muestra que pusieron un pendrive en la computadora de Nisman y sacaron toda la información después de que él estuviera muerto. Y después dice, no, era un error, lo dijeron mal. Es una máquina de generar rumores para confundir una y otra vez. Y que nadie sepa finalmente lo que pasó y se quede con el gustito de Nisman un poco loco, Nisman un poco torpe, Nisman un vividor, Nisman un estafador, todo lo que quieran de malo, menos saber qué ocurrió. Recuerdo que uno de los himnos que salieron decían, a mí no me importa si Nisman era homosexual, vividor, iba a fiesta, quiero saber quién lo mató. ¿Qué me están hablando de otros temas? Porque es exactamente lo que hacen. Te confunden para que los más morbosos se prendan enseguida y sea una maquinaria de rumor que esconda la verdad, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Cuando se decapita a la UFI, a Servicio de Inteligencia, el siguiente paso es decapitar a la UFI, pero no es suficiente con sacarse a Nisman de encima, lo siguiente es desacreditar, y esa es la campaña que siguió. Y la tercera es un ataque directo contra la comunidad judía, por un motivo. Si quieren, les digo por dónde pasó. La presidenta empezó a arrojar uno tras otro twitters atacando. La DAIA es la culpable de la enfermedad del canciller. La DAIA no son patriotas porque no son como yo, primero argentina y después católica, ellos son al revés. Va a un colegio de Villa Lugano y le dice a los chicos que estudian en el mercado de Venecia para aprender usura y fondos buitre, chicos de 10 años. Pedagogía también nos enseña. Después dice que el atentado contra la AMIA insinúa, esto no lo dice, fue autoinfligido en la campaña de blanquear a Irán. Cuando le hace Dexter Filkins el reportaje para el New Yorker, ella dice hay que ver lo que pasaba en el mundo, había grupos judíos que se oponían a la paz. Es una mezcolanza tal parecida a la de Luis Delía. Ustedes saben que Delía, cuando fue la estafa en Madres de Plaza de Mayo, revisó lo que pasaba en el mundo y dedujo que el que hizo la estafa en la Madre de Plaza de Mayo fue el Mossad. ¿Por qué? Porque el Mossad existía en esa época y la Madre de Plaza también. Entonces es obvio, la relación es una lógica impecable. Que es básicamente lo que dice la presidenta. ¿Qué tiene que ver que había gente que se oponía a la paz en Medio Oriente? No se oponía, mezcla todo y saca con la maquinaria de confusión lo fundamental. El atentado no lo cometió Irán. Eso es lo que van a tratar de imponernos una y otra vez. Y como lo más probable es que la DAIA y la AMIA, las instituciones judías, se resistan a este blanqueamiento porque fueron el blanco directo del atentado, hay que desacreditarlos también a ellos. Y es en la etapa en la que ha entrado la presidenta hoy y de la que no reniegan sus posibles sucesores. Estoy hablando de los oficialistas, los otros sí. La retrospectiva hoy es bastante triste porque yo creo, y esta es mi opinión, que la causa AMIA fue enterrada con Nisman. Es imposible reconstruir ahora, después de la destrucción generalizada que están haciendo de todo lo que toca el caso de AMIA, que fue ejemplar en su investigación, es imposible reconstruirla, sobre todo porque no hay más Nismans. No hay tanta gente que esté dispuesta a dar su vida hasta el final para investigar un hecho que él cree que representa la justicia. Porque no hace falta solamente profesionalismo y perseverancia y obsesión, hace falta también mucho heroísmo, mucho patriotismo, mucho decir yo estoy dispuesto hasta el final. Eso lo decía él permanentemente. Yo muchas veces le dije con estas palabras, Alberto, te van a matar. Y esas eran las palabras. Les dije claramente cuál había sido uno de los títulos alternativos que había elegido. Y él era un poco irresponsable en ese sentido, o no creía que esto fuera posible. A veces creía, porque lo decía él también, pero el hecho es que pagó con su vida esta investigación. Y el tratado, el memorracho, va a continuar.
Es decir, el único que puede revertir, la causa AMIA creo que está perdido, pero el que puede revertir el memorracho es si cambia el gobierno. Espero que se cumpla tu augurio al terminar tu introducción hoy. Si cambia el gobierno y el nuevo gobierno o el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, una de las medidas que toman es renunciar al tratado con Irán. No hay tratado de partes entre la víctima y el victimario. La justicia independiente tiene que seguir reclamando lo que tiene que reclamar. Y esto puede durar muchos años, pero uno tiene que creer en su propia causa. No puede vender todo por dinero. Hay límites para lo que uno puede vender. La justicia argentina, ni que hablar, un fiscal también, no se vende por dinero a los victimarios, porque además que los alienta a seguir cometiendo atentados terroristas. Esto en el marco del tratado nuclear que se acaba de firmar el 14 de julio en Viena, que no tiene nada que ver con el tratado argentino, ahora voy a decir por qué, pero que la presidenta utiliza también para decir, si ellos firman, todo el mundo firma con Irán, porque nosotros no vamos a firmar. El tratado nuclear tiene como objetivo, a mi juicio no lo cumple, pero esto también es mi opinión, pero tiene como objetivo detener el programa nuclear de Irán. Esto es lo que dicen claramente todos los que lo firmaron. El único objetivo de este tratado es detener el programa nuclear de Irán. Yo creo, les diría que en el caso de Israel, que está directamente amenazado, es el único país del cual Irán dice que lo va a borrar del mapa, el 80% de la población descree que este acuerdo pueda detenerlo a Irán, pero ese es otro tema. Pero ese es el objetivo del tratado. El de la Argentina no tiene nada que ver con detener a Irán de nada. El tratado argentino se da para que argentinos e iraníes blanqueen a Irán y comiencen una nueva etapa. Y en ese momento van a tener que acusar a otros del atentado. Y ya vimos a quién la presidenta tiene en mente para acusarlos del atentado contra la AMIA. Mis estimados amigos, esta creo que fue una presentación acerca de quién fue Alberto Nisman. Dicho por alguien que la conoció muy de cerca, el único que escribió un libro acerca de él. Después de su asesinato hubo varios libros sobre su muerte, pero no sobre él, y vinculado con el acuerdo que la Argentina firmó con Irán, a mi juicio bien denominado el memorracho. Esta es mi presentación, y si les parece bien, abro para preguntas, dudas, aclaraciones, lo que les parezca bien. Muy bien. Lo que no entiendo bien es cómo se hace el puente entre Menem y los Kirchner. Porque el problema empezó con Menem. ¿Ustedes saben? No. Bueno, no, el problema sí, pero no este problema. Ahora entendí a dónde apunta. Desde el atentado. Muy bien. Lo que comenzó con Menem fue el encubrimiento del atentado. Entonces, de lo que se podía acusar y de lo que acusaba Nisman al Estado argentino era de negligencia o de encubrimiento. Pero ahora estamos en una etapa mucho peor que esa. Menem, a nadie se le ocurrió jamás, a ningún enemigo de Menem se le ocurrió jamás insinuar que el gobierno argentino tuvo algo que ver con el atentado. Como máximo dicen, o investigó mal, o no investigó, o encubrió a los culpables. Pero no que tuvo que ver con el atentado. Ahora no pasa por ahí. El gobierno argentino tuvo que ver con la muerte de Nisman. O sea, no se trata de encubrirla, es cómplice de lo que ha ocurrido. Así que la situación es muchísimo más grave. Pero si ya hace una pincelada muy conocedora de las distintas grupos que conforman el peronismo, digamos claramente que hubo una diferencia sustancial entre Néstor y Cristina. Mientras Néstor vivía, seguía la línea de que la UFI tiene que llegar hasta el final. La demanda a la justicia iraní, o a Irán, ante la justicia, continuaba. Cuando Néstor murió, empezó el cambio. Una perspectiva más chavista, estamos en otro mundo, no se puede estar peleado con Irán todo el tiempo, la geopolítica ha cambiado, y además nos van a dar mucha plata. Todo eso junto hace que cambie el gobierno su perspectiva. Pero Menem en ningún caso fue mínimo su crimen, porque se reducía con respecto al atentado, se reducía a su encubrimiento, pero no a complicidad. Acá hay complicidad con el crimen, es mucho más grave. Y por eso que 500.000 de personas, o casi,
hayan salido a las calles de Buenos Aires bajo la lluvia torrencial para rendir homenaje a Nisman, entre otras cosas, y manifestar su miedo por lo que le estaba pasando a la justicia argentina, primero muestra que la gran mayoría de los argentinos no se traga la píldora del suicidio de ninguna manera, porque nadie va a rendir homenaje de esa manera a un suicida. Pero además que se dan cuenta de la página negra en la que entró la justicia argentina. Porque una cosa es que haya un juez corrupto, otra cosa es que el Poder Ejecutivo esté dispuesto a que maten a un fiscal del Estado porque los está investigando. En ninguna democracia se vivió un caso así. Así que esto es una escalada muy superior a lo que había pasado en la época de Menem. Sí. ¿Su nombre? Rodríguez Gesualdi. ¿Cómo? Rodríguez Gesualdi. Carlos. Una duda. Como usted también lo explicó, el expediente actual contiene todas las pruebas que Nisman fue acumulando en los años. Faltaría solamente la vinculación con el Poder Ejecutivo del gobierno. Todo lo que está en el expediente sigue estando. Prácticamente esta lesión final cae de hecho, caerá de hecho en algún momento. ¿Qué faltaba agregar a Nisman para que eso fuera evidente? ¿Y por qué es importante? Porque si ya estaba probado todo y está en el expediente, no es que desapareció. Es cierto, tiene usted razón. Pasa lo siguiente. En primer lugar, que lo vinculado con el Poder Ejecutivo también está probado. Porque cuando Delía habla, cuando la Roque hablan, ellos dicen, la presidenta está al tanto de esto. Ellos lo dicen. Claro, siempre alguien va a poder decir, bueno, ellos lo dicen. Pero y ahí viene la parte que falta. El problema con Nisman era que era tan obsesivo en su trabajo que él tenía todo en la cabeza. Primero que tenía una memoria de elefante para fechas y expedientes, etc. Cuando yo llevaba alumnos y les preguntaban, él ya sabía en qué expediente, qué fecha, todo. Y en eso era él el que podía darle unidad a toda la información. En el expediente está claro que todo está demostrado, pero hay alguien que tiene que venir a defenderlo con mucha información de por sí, y no hay nadie que tenga toda la información unificadora y la audacia. Porque hoy en día ya se corren riesgos muy grandes, está claro que no van a detenerse con nada para alguien que lo siga poniendo en peligro. Así que, si Nisman viviera, terminaríamos sabiendo quién lo mató. Porque él seguiría hasta el final, pero hoy en día se necesita un fiscal de ese calibre y que no tenga ningún temor y que sea incorruptible, y no hay tantos en esa dirección, para unificar toda la información que está escrita, porque una cosa es el papel frío y otra cosa es cuando alguien viene a cuestionarlo, alguien sabe cómo contestar, cómo defenderlo, que era lo que él iba a hacer en el Congreso concretamente. Era una especie de práctica. Además que cuando lo acusan de que, pero los errores que había en este expediente, primero que no hay tales errores. Uno es cargo y pregunta, ¿qué errores? Y te contesta cualquier pavada, como que el lenguaje era muy rebuscado, cosas así. Pero este no era la incriminación final, era el papel que iba a presentar en el Congreso para de alguna manera tantear con la comisión del Congreso qué puntos son más flojos, qué puntos debe desarrollar, qué datos faltan, etc., para después hacer la incriminación final. Así que, desde el punto de vista de los que lo mataron bien, a tiempo. Sí, Gabriel. Perdón. Perdón. ¿Dónde? Mi apellido es Alcina, yo soy del Ateneo Alberdi, vicepresidente. Al margen de felicitarlo por la exposición muy concreta, Gracias. La pregunta es esta, no solo por la vida real, sino hasta por la literatura o el cine. Cuando alguien siente, como pasó con Nisman, una amenaza muy cercana y la posibilidad de ser asesinado, toma una medida de protección elemental que, llamémosle, sería una copia de seguridad. En algún archivo, en algún lugar, en una caja fuerte, el material está en manos de personas que saben que si desaparece, eso se va a dar a publicidad. En este caso, existe evidencia de que Nisman haya tomado esa precaución de que ese material, por lo menos una parte, lo más significativo, quedara en manos
de alguna fuente segura previendo lo que después ocurrió? Esa respuesta me daba él cuando yo les dije que le comenté en un momento: Alberto, te van a matar. La primera respuesta que dio fue: no te preocupes, porque todo el material está a salvaguarda. Y yo le dije: pero no te estoy hablando del material, estoy hablando de vos. Entonces la conversación derivó. El material debe estar, pero le debo decir que el material que ya está a disposición del público es más que suficiente. Estas 5.000 horas que están en YouTube y este documento de 289 páginas que está en YouTube ya muestra el cuadro clarísimo. Lo que no hay es esa perspectiva unificadora de todo cuando alguien venga a cuestionar. Pero ¿cómo sabés que él se refería a la presidenta cuando dijo tal cosa? ¿Cómo sabés? Esto Nisman sabía. Es difícil que salgan todos los detalles antes de que venga un cuestionamiento sobre párrafos concretos. Con todo, debe haber más material aún, que por ejemplo puede ser que tenga Stiuso, por ejemplo, pero ni siquiera se sabe dónde está. Es decir, hoy en día se ha generado dentro de la justicia argentina un clima de miedo. No va a ser en estos días, seguro no antes de las elecciones, que se revelen más cosas. Después de las elecciones, gane quien ganare, puede ser que se revele, porque aún si ganan los peores, ya les va a importar menos que se revele el feo, porque ahora están protegiendo sus cargos. Con todo, yo creo que hay una buena parte. Pero además tenga en cuenta que hubo muchas horas de aspirador. Puso él a resguardo de la custodia de la Federal, y por qué no estaba en una hacienda de un amigo medio escondido a horas de su declaración. Él creyó que en el departamento suyo estaba bien protegido, era un departamento bastante protegido, y además que está hablando de horas muy críticas, rápidas, todo acelerado, vuelve de España, tiene que trabajar, tiene mucho material en su casa. Era más a salvaguarda estar en su casa, sintió él, y esto también lo podemos deducir. No tengo más. Es decir, hay cuestiones que acá exceden. Ahí hay un señor que está delante del que habló recién. Gracias. Gracias por su pero yo quisiera hacer un comentario que es una pregunta, y la pregunta sería, bueno, ¿y ahora qué? Pero déjenme hacer un comentario. Negligencia y encubrimiento. Eso, casualidad mía, todos los gobiernos hasta la fecha. ¿Hasta? La fecha. Sí. Desde la muerte de Nisman, encubrimiento. No, desde que se establece la UFI con Nisman en la cabeza ya no hay más ni encubrimiento ni negligencia. Eso fue la primera etapa, digamos, de Menem. Bueno. La etapa de Nisman acá. Importante para mí que me aclaren. Muy bien. Y ahora, nuevamente, encubrimiento o negligencia con esta derivación del caso que sería el asesinato mismo. ¿Correcto? Usted mencionó en su locución que, salvo los opositores al gobierno, los que se presentaron y hicieron la campaña, salvo los que supuestamente eran los seguidores, o que tenían los seguidores, harán algo. Pero ninguno ni otros dijeron nada. Yo no escuché nada. Nada. Muy bien. Ni déjenme. Perdón. Termino. Nada. Lamento decir que no tengo esperanza respecto a que diga nada. Y por lo tanto que pase algo. ¿Usted tiene la misma opinión? No, soy un poquito menos escéptico. Primero, de los candidatos opositores hay una que habla casi como yo, que es Lidita Carrió. Es decir, con todos los puntos sobre las sillas. No tiene posibilidad de ser presidenta, pero si cambia el gobierno tiene posibilidad de influir. Patricia Bullrich habla casi como yo, con todos los puntos sobre las sillas. Y el que me sorprendió para bien hace poco, Laura Alonso. Y el que me sorprendió para bien hace poco fue Sergio Massa, que también dijo, primero,
que no puede ser que la Argentina tenga una relación tan tensa con Israel, lo dijo claramente, no es muy popular. Y dijo, además que si nosotros no tenemos vínculos con el Mossad y con la CIA, ¿con quién sí vamos a tener vínculos en la inteligencia internacional? Y agregó que el caso Nisman era una vergüenza, etc. Hay varios, yo escuché a otros que cuando les preguntan se expresan claramente y contundentemente, pero no hablan tanto como a mí me gustaría, tiene usted razón. Yo me imagino que, aunque en estos momentos todo el mundo está muy impregnado de elecciones, y hace todos los cálculos necesarios para saber en qué se tiene que concentrar para ganar más votos. Una vez que cambie el gobierno, si va a cambiar, ahí van a aparecer claramente los que tienen mucho más interés en que el caso se resuelva. Y no creo que sean la minoría, porque insisto, cuando se les pregunta, la gran mayoría responde de una manera categórica. Y los nombres que acabo de mencionar lo hacen aún cuando no se les pregunta. De todos modos, entre los dos espero que yo tenga razón. Sí, ahí hay dos manos. Sí, Enrique. Yo voy a hablar como el doctor Pedernic. Espero que me oigan, porque no les confío en estas máquinas. Quiero dar otra idea optimista. El mamarracho ese, el memorracho, está en un expediente para ser declarado inconstitucional en manos de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema estará esperando un poco el buen momento para dictar la sentencia. Ese tratado o ese acuerdo con Irán es absolutamente nulo, es absurdo, es inconstitucional. Lo dice expresamente nuestra Constitución, ya la de 1853, que no se puede intervenir ni interferir en una causa judicial, que no se puede sacar una causa judicial de los jueces naturales. Pero es cosa tan sencilla que es absurdo y ya fue declarado inconstitucional por una Cámara Federal y ahora le toca a la Corte. Yo creo que eso va a ser anulado sin necesidad y anulado por la justicia. Es muy fácil después decirle a Irán en forma en cumplimiento de las normas del derecho internacional: señores, esto no se ratifica, no fue ratificado todavía, ni fue solo aprobado por el Poder Legislativo argentino, pero no ratificado. No se presentó el instrumento de ratificación. ¿Y por qué no se hizo? Y bueno, pero yo creo que es porque está la justicia interviniendo y impidiendo que el Poder Ejecutivo ratifique. Esa es una esperanza cierta y hay que tenerla en cuenta. Muchas gracias por lo que nos ha dicho. Lo ha dicho también, que me queda solo suscribir. Es absolutamente cierto. Ahí hay dos más. Perdón, una pregunta que quería hacer. Me sorprende la actitud del periodismo opositor después que sucedió esto. Por ejemplo, caso Longobardo, el caso Fernández Díaz, tipos que desacreditaron de alguna manera, dijeron como que no tiene sustento la denuncia de Nisman. Me gustaría terminar. Hasta hoy en día hay gente que se deja llevar por los desvíos. Ustedes saben que hay muchos que vuelven una y otra vez con muy buena voluntad de hablar, no, pero habría que concentrarse en la conexión local. Incluso lo acusaban a Nisman de no haber invertido demasiado su investigación en la conexión local. Y él no se dedicaba a eso deliberadamente. Porque es muy posible que hubiera 3 policías que estuvieron de acuerdo y 2 militares que les gustó que hubieran atentado y una ambulancia trucha. Hay muchos datos que hablaban de que había algunos argentinos, no parte directa del atentado, pero que pudieron haber colaborado. Pero concentrarse en eso es exactamente lo que quieren los iraníes. Acá hay un perpetrador clarísimo. Si encontró algún socio local es lo de menos en este momento. Esto sería al final, cuando ya puede haberse resuelto en la justicia. Y hay periodistas que se dejan llevar por los desvíos igual. ¿Y Nisman qué hacía con su plata? ¿Y con qué mujeres salía?
Y es cierto que redactó mal el cuarto párrafo. ¿Cuáles son las motivaciones? Yo quiero creer que esas motivaciones buenas, además que los periodistas tienen que hablar. Les cuento, a mí me llaman bastante para diálogos. En una oportunidad, después de que Aníbal Fernández desacreditó a la madre de Nisman, me llama Mauro Viale y me pregunta si es cierto lo que dijo, y yo le contesté: Mauro, ¿por qué te dejas llevar por semejante desvío? Porque él lo que quiere es que debatamos si es verdad que la madre sacó esto de la caja. ¿Qué tiene que ver? Es decir, cuéntenme primero quién lo asesinó a Nisman, que es mucho más grave, y no dejes desviarte. Pero hay personas que en la pasión periodística, a veces muy amarillista también, se dejan llevar. En cada caso no sé cuál es. Entiendo que lo decís con cara de que son muy serios los periodistas. Está bien, bueno, aún personas serias pueden dejarse llevar por desvíos a los que anzuelos que les arroja el enemigo, y ellos no se dieron cuenta de que los sacaron de el cauce por donde debía pasar la discusión y el debate. ¿El señor de atrás? Sí. Primero quiero hacer un comentario sobre lo que dijo el señor sobre la supuesta, casi segura, inconstitucionalidad. A pesar de eso, la presidenta ha seguido defendiendo el pacto. Lo que es interesante es que los iraníes lo rechazaron, ellos mismos lo rechazaron. Nosotros acá seguimos defendiendo como comentario. Y si no lo aprobaron, no es que lo rechazaron, no lo aprobaron. Lo dejaron pasar, Correcto. no chiste, es el vacío del futuro. La pregunta que yo quería hacer es, hoy, físicamente, ¿qué pasó con la UFI, donde estaba Nisman? Fue invadida y nadie de los que estaba en la época de Nisman abre la boca al respecto. Una especie de pacto de silencio alimentado por el temor. Nada, olvídese. Mire que yo tengo muchas ganas de escribir el segundo tomo, porque el primero termina en el 2007 y quiero hacer uno sobre el 2007 y 2015. No puedo alguno por ahí arroja una onda, pero no puedo contar con ellos porque están en un pacto de silencio. Realmente se ha apoderado el miedo de una buena parte del Poder Judicial, no de todo él, pero de una parte del Poder Judicial. Esa es la respuesta. La UFI está en otra ahora. Les pido se pueden levantar la mano y me ayudan. Y había un señor que quería hacer una pregunta. ¿Puedo preguntar? Sí, Yo adelante. quería preguntarte, no tanto con Nisman, sino con respecto al atentado. Sí. En el momento que fue el atentado 94 en el gobierno de Menem, se decían que alguna cuenta venían a cobrar, la factura venían a pasar. ¿Algo de eso podés contarnos? Sí, sin ninguna duda. El gobierno de Menem decidió terminar con la alineación argentina con el tercer mundo, con los no alineados, digamos, ponerse del lado de Occidente. Incluso mandó 2 cruceros a la guerra contra Saddam Hussein en el Golfo, muy simbólicos ellos, pero el simbolismo no es menor aquí. La Argentina estaba combatiendo contra un régimen totalitario del lado de los aliados. Y ese cambio, cuando él quiso hacer este cambio de 180 grados en la política exterior argentina, diría en la política exterior peronista, Estados Unidos contestó "Welcome to the club", pero la condición es que dejen de pasarle tecnología nuclear a Irán, ya en esa época. Y Argentina era una fuente de tecnología desde el Instituto Balseiro, y había muchos iraníes que se capacitaban ahí, créase o no. Menem dijo: muy bien, no hay ningún problema, los acuerdos de energía nuclear con Irán quedan suspendidos. Y los iraníes se enojaron y pusieron la bomba en la embajada, 1992. Y ahí Menem salió, no sé si se acuerdan, a las cámaras diciendo: salvaje, bestias, vamos a perseguirlos hasta el final, hay que poner pena de muerte al terrorismo. Y los acuerdos nucleares con Irán no quedan suspendidos, quedan cancelados para siempre. Y los iraníes se enojaron y pusieron la bomba en la AMIA. A tal punto, yo le llamo esto el ditecabalismo en mi libro. Que en las reuniones entre Ditela, ministro de Relaciones Exteriores, y Cavallo, ministro de Economía, aún con las buenas intenciones que tenía Menem de llegar al final de la justicia, uno le decía: Cavallo, ¿cómo vamos a perder a Irán, que es el primer cliente de la Argentina? Es el que heredó el mercado que antes teníamos con la Unión Soviética.
Y Cavallo le decía, pará, no los enojes más porque ya ves lo que hacen, cuando si seguimos haciendo van a poner 4 bombos más. Entonces este ditecabalismo obró para que dijeran, bueno, ¿sabes qué? Terminemos de acusar a Irán, argentinicemos el caso, encontremos algunos perejiles a los que acusar, y con esto empecé mi relato de hoy, así que seguro que quisieron ajustar una cuenta con Menem. Ahora ustedes preguntarán, imagino, ¿y por qué se la agarró con la comunidad judía? Y bueno, porque si ya van a matar, quieren hacerlo con placer. Entonces son profundamente antijudíos. Entonces, si ya van a matar, eligen un blanco que además no sea solo profesional, sino que responda también al hobby, a su parte más áspera. Pero es así. Otra pregunta atrás y después Ana. ¿Hay otra pregunta allá por el fondo? Y hacemos ya las 2 últimas preguntas. Sí, buenas noches. Yo quería hacerle una pregunta, ¿verdad? Que tenía una relación bastante antigua con el fiscal Nisman. ¿Qué rol desarrolló la doctora Arroyo Sacre? ¿Qué quiere decir? ¿Después del asesinato? Yo creo que es sumamente positivo porque se puso... ¿Ya está? Sí, quería saber si ella inclusive colaboraba con él con respecto a esta investigación. No, eso seguro que no, porque era una investigación independiente, además que ellos ya estaban separados hace rato. Sí. Pero una vez que él fue asesinado, ella quiso proteger a sus hijas de toda la maquinaria de rumor en contra de Nisman. Si no se hubiera ellos puesto como querellante, tal vez terminaba suicidio y con todos los rumores y todas las calumnias contra él oficiales. Ella se puso como querellante para defender el nombre del padre de sus hijas. Así que fue muy positivo. Ahora hay gente que dice no tanto. La verdad que ya es entrar en detalles. Yo ya no desconozco en qué parte fue un poco mejor o en parte un poco peor. Pero en términos generales diría que es muy positivo. Porque ella se puso como querellante del lado de Alberto. Es decir, para proteger su figura, su investigación, lo que él estaba haciendo, que era a todas luces un trabajo profesional. Y no tenía nada que ver con mezclar su vida privada en esto. Mi nombre es Ernesto. Quería preguntarle sobre el régimen iraní, el gobierno. Es evidente que después de Ahmadinejad apareció acá un arco de atenuación. ¿El fundamentalismo islámico continuará o si se vuelve de Ayatollah Khamenei ya cambiarían las cosas? ¿O cree usted que con el mismo pueblo de Irán esto se va a prolongar por mucho tiempo? Bueno, es otro tema y voy a tratar de responderlo resumidamente, pero es una buena excusa para volver, porque es un tema separado. Primero que si fuera por el pueblo de Irán, este régimen habría terminado hace rato. El régimen de Irán puede tener entre el 20 y 30% de popularidad, que son todos los iluminados ayatolás y los que viven del Estado y los que están sometidos por un régimen de terror. La gran mayoría de los iraníes está pasándolo muy mal económicamente y no quieren este gobierno. Es un gobierno democrático. En Irán hay elecciones, pero el 99% de los candidatos son vetados por la Guardia Revolucionaria. Para ser candidato uno la tiene que ser como ellos. Usted mencionó además al ayatollah Khamenei. El ayatollah Khamenei es el líder supremo, ese no es elegido, ese es el líder supremo de la nación. Y ese es lo peor, ese es el heredero de Khomeini. En donde hubo una leve mejoría es en el presidente elegido, que pasó a ser Rouhani. Pero en la política exterior es exactamente igual. La constitución de Irán dice que ellos tienen que exportar la revolución islámica. El islamismo continuará mucho más ahora alentado por el pacto que acaban de firmar con las superpotencias, que hace la vista gorda frente a todo lo que han hecho ellos. Así que no vienen días fáciles, pero no porque el pueblo iraní lo quiera así, sino porque se ha apoderado del país una casta de iluminados que actúan en nombre de Alá y que quieren islamizar al planeta. Si fuera por ellos no se detienen, es uno de los totalitarismos, como el nazismo hablaba de la raza superior, el comunismo nos hablaba de la clase superior y el islamismo, no el islam, el islamismo, el movimiento político, habla de la religión superior, pero los tres que nacieron más o menos en el primer cuarto del siglo pasado, tienen en común que se quieren imponer en el mundo entero por la fuerza, que hablan de los infieles o de los semitas o de los burgueses como el enemigo declarado debe desaparecer, que quieren imponer un régimen de terror o por terror en el mundo entero. Tienen mucho más en común entre ellos, entre los tres, que con lo que dicen representar.
La diferencia es que dos ya fueron vencidos y uno no, está ahí, y Occidente no tiene fuerzas para levantarse y detenerlos. Venían con sanciones muy importantes contra Irak que estaban ahogando la economía. Ahora le levantaron las sanciones, le van a dar 150.000 millones de dólares. Yo no sé si es más grande o menor que el Ateneo Alberdi, el presupuesto. 150.000 millones de dólares no lo van a invertir en puentes y en hospitales. Lo van a invertir en más Hezbollah y más atentados y más terror. Es una situación, una coyuntura internacional muy difícil, pero no porque el pueblo iraní lo quiera. ¿Ana María? Buenas noches, muchas gracias por la charla que nos ha dado, realmente sumamente interesante. Gracias. Dos preguntas, una muy chiquitita relacionada con el tema de usted recién sobre la década Menem, en donde se producen los atentados. ¿Tuvo que ver la muerte del hijo de Menem también con esto o estaba totalmente desvinculado? Este es un tema. Y otro un poco más amplio, que es lo último que están mencionando ahora. ¿Por qué Estados Unidos y los países del primer mundo deciden producir este cambio radical respecto de dónde está Irán en el mundo ahora? Esto es el segundo tema, es un poco larga la segunda pregunta. ¿Cómo resumirla? Hay una especie de cansancio, una doctrina del pacifismo que consiste en que la paz no se llega a la paz por disuasión, sino que se llega a la paz por concesión. Entonces se concede al enemigo, no importa quién sea el enemigo, en la ingenua suposición, como en los acuerdos de Múnich de 1938, que si se le regala a Checoslovaquia a Alemania, ahí llegamos a la paz. This is peace for our time, decía el primer ministro británico. Esto es un cansancio estratégico, pero que puede cambiar, porque el presidente norteamericano también va a cambiar de aquí a un año y medio, y el partido opositor en los Estados Unidos está muy en contra de este acuerdo, diría casi unánimemente en contra de este acuerdo. Con toda la motivación es esa, hay también algunos veleidades personales. El presidente norteamericano se está por ir, quiere justificar un premio Nobel que le dieron un poco prematuramente. Su gran ambición era firmar un tratado con Cuba, un tratado con Irán, es lo que está logrando en uno y otro caso. Las diferencias son abismales, no estoy comparando a los dos países, pero con todo no son motivaciones muy convincentes. Lo del hijo de Menem, un capítulo de mi libro se llama La dictadura de las pruebas, que era una expresión que Nisman me decía constantemente. Cada vez que yo le traía un dato o algo, le decía, pero esto puede haber sido así, él me contestaba, hasta que si algo no es judicializable, ni lo metas en el libro, no lo menciones, porque esto tiene que ser basado en prueba. Él me decía, vos filosofá todo lo que quieras, a mí lo único que me interesa son las pruebas. Con respecto al caso del hijo de Menem, no hay pruebas. Hay solamente suposiciones, que también fue parte de una cuenta que le hicieron pagar a Menem por esa política que se le cambiada, pero en ningún caso se pudo demostrar nada. Así que no es que yo no tengo respuesta, no hay respuesta de cómo fue esa atentado. ¿Hay más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno. Muchísimas gracias.